iglesia. Y eso no implica que solamente esté en el hecho de que lo vayas a castigar, sino implica que le hagas consciente de que tiene que pagar algo de lo que está haciendo. Por eso muchos de nosotros no entendemos esto. Por eso llegan y dicen, Padre, me confieso bien mucho y no cambio. Pues ¿cómo vas a cambiar? ¿No quieres hacer nada? ¿Sigues pensando que solamente con venir a misa y confesarte es todo lo que tienes que hacer? Hay muchos cristianos que han hablado de esta situación. Dicen, Padre, es que yo vengo mucho a misa, yo confieso, yo hago el rosario y no cambio. Pues ¿cómo vas a cambiar? O sea, tienes que reparar tus pecados, tienes que reparar tu sentido. Porque si no los empiezas a reparar, lo único que vas a hacer es una conciencia de cristal. ¿Qué es la conciencia de cristal? Que todo te estás haciendo sentir mal, todo te hace sentir mal. Debes entender que has pecado, que has hecho algún mal, lo único que haces es, ay, es que yo hice mal, tengo que irme a cosa rapidísimo. Y eso no te va a ayudar. Tienes que ir comprendiendo que el dolor de los pecados te va a ir formando dentro de tu vida para comprender que en algún momento caíste, pero en el hecho de haber caído tienes que saber reparar para poder decir en esa situación de confesión que en verdad estoy luchando y estoy progresando. Eso no es para que hagas un bien a Dios, es para hacer un bien a ti. Si tú eres el que estás luchando y estás progresando, el que está haciéndose un bien eres tú. Eres tú el que te estás haciendo el bien. No eres a Dios. No es que Dios venga y le diga, es que Señor, yo creo que Él ya lo sabe. Pero el hecho de reconocerlo y el hecho de darnos cuenta de estas circunstancias, lo que hace es que tú vayas comprendiendo que hay una parte de ti que lo puede solucionar. Pero mientras el cristiano no haga estas circunstancias, por eso muchos de los cristianos llegan y dicen, Padre, es que soy el mismo con las mismas, porque no ha reparado nada. Te lo voy a poner así. Si los cristianos supiéramos reparar, muchos cristianos tendrían más felicidad que la tristeza que ya experimentan. Pero si hablamos de una situación de cómo saben reparar los cristianos sus pecados, muchos de ellos no lo saben. Por ejemplo, llegan y confiesan, es que yo me enojé con fulanito, con sultanita. Y lo que hacen es creer que solamente se enojaron con ellos, pero no han hecho ninguna reparación, no han querido hacer nada diferente. Por ende, llegas y confiesas que te enojaste, pero tú vas a tu casa y sigues haciendo lo mismo. ¿Crees que vas a cambiar? Por mucho que te echemos las soluciones, no vas a cambiar. Tienes que entender que esa es la parte tuya. Y en esa parte es donde nosotros tenemos que aprender a dolernos de nuestros pecados, a dolernos de esa situación y repararlos. No quedar solamente en esa parte donde muchos dicen, es que yo le pido tanto a Dios que me quite eso. No le pidas a Dios. Eso no. Empieza a reparar lo que te corresponde. Pídele a Dios que te dé fortaleza, valentía y que no seas cobarde. Eso sí pide. Pero empieza a reparar tus pecados. Porque si no, lo único que vas a hacer es empezar a creer que Dios tiene que solucionar todo lo que tú estás haciendo mal. En esta situación, por eso el Evangelio habla de la misión. Dice que le dio el poder de expulsar espíritus impuros. Un espíritu impuro es aquel espíritu que no solamente tiene que ver al sexto mandamiento, sino también tiene que ver a las intenciones. Y muchos de nosotros podemos tener, entre comillas, buenas intenciones que solamente buscan nuestra soberbia. Y esa es la situación que expulsa el espíritu impuro. Por ejemplo, hay muchos cristianos con el hecho de creer que vienen a misa, que se confiesan seguido, que creen que eso es lo que los va a hacer buenos. Pero cuando salen allá, dicen malas palabras, critican y andan creyendo que van a juzgar a los demás, todo eso. Ese es un espíritu impuro. Cuando nosotros comprendemos que tiene que ser todo junto, lo primero que entendemos es, yo tengo que reparar lo que estoy haciendo, no aquí, lo reparo allá. Padre, entonces, ¿qué venimos a hacer aquí? Aquí vienes a reconocerte. Por eso es muy importante venir a la Eucaristía, por eso es muy importante la confesión, por eso es muy importante la oración, porque reconoces. Y en esa situación, cuando haces el reconocimiento, sabes que tiene una misión allá afuera.
no es para quedarse aquí adentro. J.K. Chesterton decía, a mí me da mucho miedo los cristianos que siguen creyendo que aquí adentro se van a resolver sus problemas. Cuando aquí adentro es cuando más tienes que empezar a notar que tienes problemas, pero allá afuera es donde se tienen que solucionar. Oye, tenemos que empezar a hacer la cabeza. No tengamos miedo, y muchas veces tenemos mucho miedo a esto. No te acostumbres a solamente pedir perdón, porque muchos de nosotros tenemos muchas circunstancias de creer que con pedir perdón ya se acabó todo. No es eso, es saber pedir perdón, pero sabiendo reparar. Si no hay las dos cosas, simplemente lo único que vas a hacer es empezar a crear una conciencia donde tú sigues pensando que estás bien, aun cuando en realidad estés así. Hoy empieza a reparar y te darás cuenta que pronto tu conciencia cambiará y empezarás a notar que puedes hacer las cosas porque Dios te